¿Están viendo ahí la presentación? No, aún no. No, ¿No? todavía no, doctor. Ok, déjenme entonces. ¿Ahora sí? Listo. Ok. Bien, entonces vamos a continuar con las herramientas de calidad. Habíamos comenzado a ver el ciclo de control de Miyauchi, en que habíamos visto que era el famoso planear, hacer, verificar y actuar, que algunos lo llaman también ciclo de Deming, eh, donde pues lo importante, por ejemplo, en planear y en cada una de las acciones es quién lo hace, dónde lo hace, por qué lo hace, qué es lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, etcétera, ¿no? Y entre las ideas en cada uno de ellos es qué se puede hacer mejor, qué se puede hacer más rápido, qué se puede hacer más barato, más fácil, más seguro, más sencillo, etcétera, ¿no? O más innovador. Bien, entonces este famoso ciclo de control es eh, inspirado en los principios de la calidad total y el mejoramiento continuo. Fue desarrollado en Japón. Eh, Está basado en el famoso plan de Plan, Do, Check, Act, o planear, hacer, verificar y actuar, o como les decía, también llamado ciclo de Deming. Este comenzó a utilizarse en la industria y posteriormente en diversas áreas. En su caso, pues en la educación médica también se ha hecho muy relevante porque nos garantiza calidad, eficiencia, innovación pedagógica y desarrollo institucional. De tal manera, pues que es ideal, pues, y aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en plan o planificar, el objetivo, establecer metas claras y estrategias para mejorar procesos educativos o clínicos. Aplicaciones en el diseño curricular con base en las necesidades locales de salud. Por ejemplo, si decimos que vamos a trabajar sobre lo que es medicina socialmente responsable, o en el establecimiento de competencias deseables. Por ejemplo, queremos una comunicación clínica apropiada, ya hemos visto que a veces está afectada, o en el razonamiento diagnóstico, que a veces se falta un poco de habilidad, en la ética profesional, etcétera, ¿no? O en la definición de algunos indicadores académicos relevantes, como puede ser la tasa de egreso oportuno, el rendimiento en exámenes o la satisfacción estudiantil. Y para esto, pues, por ejemplo, debemos planificar un programa de habilidades blandas, ya sea para internos de pregrado, o ya sea para pasantes, o ya sea para los que están en ciclos clínicos o básicos, etcétera. Pero en el caso, por ejemplo, si lo estamos haciendo para internos de pregrado, sería incluyendo sesiones a lo mejor, no sé si semanales, quincenales o mensuales, sobre inteligencia emocional y sobre trabajo en equipo. En el do o hacer, el objetivo es implementar el plan y ejecutar las estrategias que diseñamos en el renglón anterior. ¿Cuáles serían sus aplicaciones? Por ejemplo, ejecución de simulaciones clínicas o en las rotaciones hospitalarias o que tengamos clases interactivas o todas ellas. También puede ser necesario en eso la capacitación docente, sobre todo refiriéndonos a nuevas tecnologías como el ABP, el salón invertido, etcétera, ¿no? Y podemos también aplicar encuestas diagnósticas para ver si nuestra gente, ya sea profesores, ya sea alumnos, tienen riesgo, están en burnout, cuál es la percepción docente, cómo está el aprendizaje. Y pues aquí sería implementar el programa planificado de sesiones interactivas guiadas por expertos y o seguimiento de tutores. En el verificar, evaluar si se alcanzaron estos objetivos que se planificaron, ya sea mediante la recolección y análisis de datos, y su aplicación sería, por ejemplo, analizar los resultados del ECOE, del ENARM, del Ceneval u otras pruebas que nosotros decidamos, por ejemplo, las de avance académico.
Comparación de los datos antes y después de la intervención educativa. Esto es muy importante para ver si esta intervención sí benefició, seguimos igual o puede haber incluso retroceso. Espero que nunca sea así, pero puede darse el caso. Comparación de datos antes y después de esta intervención, revisión de encuestas, ya sea de percepción en el caso de alumnos y de docentes, y obviamente pues el rendimiento académico, que finalmente sería una manera de medir también si esta intervención fue apropiada o no. Entonces es necesario pues aplicar una encuesta pre y post a estudiantes para evaluar el impacto del programa en estas habilidades. Y en el actuar, sería en el objetivo tomar decisiones basadas en resultados para mejorar continuamente el proceso. En aplicaciones en educación, ajustar los contenidos, metodologías o la forma de evaluar de acuerdo a los hallazgos. Escalar prácticas exitosas, es decir, si en ciclos básicos una práctica exitosa no está dando resultado, ponerla en ciclos clínicos, en internado, en servicio, etcétera. O si no son buenas, pues hay que rediseñarlas o abandonarlas, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, pues tendríamos que modificar el programa, ah, incluyendo una retroalimentación individualizada para detectar baja satisfacción, sobre todo pues en el aspecto teórico. ¿Cuáles son las ventajas de aplicar este ciclo en medicina? Bueno, pues fomentaría la mejora continua basada en la evidencia, promovería una cultura institucional de calidad y autoevaluación. Si se acuerdan lo que decíamos en relación a qué era cultura, según alguno de los autores que yo considero apropiada, decía que era hacer aquello que la gente de la institución hace esta cultura o lleva esta cultura aun cuando no lo estás viendo. ¿Sí? O sea, no es porque los estén supervisando, no es porque vaya a venir una acreditación, sino si la cultura ya está inculcada, si la cultura ya está este, eh, arraigada perfectamente, pues aun cuando no los estemos observando, verificando, lo que sea, pues van a ser las estrategias relacionadas con una cultura de calidad. Obviamente favorece la innovación educativa, se adapta a los cambios como, por ejemplo, en este momento, el ingreso a la educación importantemente de la inteligencia artificial, de la simulación, la telemedicina, etcétera, y los cambios que están por venir. Y obviamente esto va a permitir alinear los resultados con estándares internacionales, como por ejemplo la World Federation for Medical Education o los resultados del ENARM o del Ceneval, etcétera, ¿no? Entonces, es importante cuando estamos haciendo estos análisis de calidad y implementando una cultura de calidad, les había mostrado estas 7 herramientas básicas en la clase anterior, que eran sobre hoja de verificación o el diagrama de causa y efecto, también llamado de Ishikawa o espina de pescado, o el famoso diagrama de Pareto, también llamado regla de 20-80 o ABC, el histograma, diagrama de dispersión, bueno, cualquiera de estas herramientas, y que cada una de ellas podía beneficiarse de estas técnicas como lluvia de ideas, el 5W1H, mapeo y análisis de barreras y estratificación, que estaremos viendo ahorita en unos momentos. Y bueno, en relación a la hoja de verificación de calidad, pues ¿qué es esto? No es otra cosa que un formulario en el que recopilamos datos. Es una herramienta genérica en el que lo que estamos haciendo es controlar nuestras actividades, ya sea para detectar errores o detectar áreas de mejora y de esta manera encontrar soluciones a algunos problemas. Esta lista, también llamada de chequeo, o checklist, o planilla de inspección, o hoja de control, es un formato que utilizamos para recolectar los datos por medio de la observación de una situación o proceso específico. Son como las hojas que llevan los supervisores para chequear cómo está la
la educación o las sesiones o las sedes en los campos clínicos. ¿Qué se hace entonces para elaborar apropiadamente una hoja de verificación? Bueno, pues determinar el proceso que vamos a observar, ¿sí? Definir el periodo, es decir, durante cuándo serán recolectados esos datos. Por ejemplo, en el caso de la supervisión pues es cada vez que van a la supervisión, ¿no? Diseñar una forma que sea clara y fácil de usar. Y obtener datos de una manera consistente y honesta. Esto es importante porque en ocasiones queremos beneficiar o no perjudicar a algún jefe de enseñanza, algún hospital, algún docente, y a lo mejor pues ahí ya no está siendo tan honesto porque debe ser igual para todos, ¿no? Bien, aquí pongo un ejemplo. Por ejemplo, esta es una de la Organización Mundial de la Salud sobre seguridad del paciente. Y, por ejemplo, ellos dicen, antes de la inducción de anestesia, preguntan, ¿ha confirmado el paciente su identidad, el sitio quirúrgico, el procedimiento y su consentimiento? ¿Por qué esto? Porque a lo mejor es un paciente equivocado. Ha sucedido hasta en grandes hospitales. El sitio quirúrgico, a veces le han colocado un sello en el lado donde estaba el pulmón sano, un sello de agua, o le han amputado la pierna sana, etcétera, ¿no? Y a lo mejor el paciente no ha firmado el consentimiento. Segundo, ¿se ha marcado el sitio quirúrgico? ¿Se ha completado la comprobación de los aparatos de anestesia y la medicación anestésica? ¿Se ha colocado el pulsioxímetro al paciente y funciona? ¿Tiene el paciente alergias conocidas, vía aérea difícil o riesgo de aspiración, riesgo de hemorragia de más de 500 mililitros o 7 mililitros por kilo en niños? Bueno, esto es con relación al hacer la cirugía segura. Y antes de la incisión cutánea, pues aquí se confirma que los datos, que todos los miembros del equipo hayan presentado por su nombre y función al paciente. Confirmar la identidad del paciente, o sea, todavía verificar si sí es el paciente. Este, em, y qué procedimiento le van a hacer. ¿Se ha administrado profilaxis antibiótica en los últimos 60 minutos? Esto cuando sea una cirugía que lo amerite. Se hizo la previsión de eventos críticos, por ejemplo, en el cirujano, cuáles serán los pasos críticos o no sistematizados, cuánto durará la operación, cuál es la pérdida de sangre prevista para el anestesiólogo, presenta el paciente algún problema específico y para las enfermeras se confirmó la esterilidad del equipo. ¿Hay dudas o problemas relacionados con el instrumental o los equipos? Y pueden visualizarse las imágenes diagnósticas esenciales. A veces se requiere, por ejemplo, en cirugías del sistema nervioso, la tomografía, la resonancia, etcétera, ¿no? Antes de que el paciente salga del quirófano, el enfermero confirma verbalmente el nombre del procedimiento, el recuento de instrumentos, gasas y agujas, el etiquetado de las muestras para llevar ya sea a patología, laboratorio, a donde sea, y si hay problemas que resolver relacionados con el instrumental o los equipos, y el cirujano o anestesiólogo o enfermero, cuáles son los aspectos críticos de la recuperación y tratamiento del paciente. Entonces, con todas esto, si se fijan, es una lista que lo que permite es que se dé la mayor seguridad a un procedimiento quirúrgico. Yo aquí puse una en relación a, por ejemplo, a una técnica de exploración abdominal, donde va el nombre del estudiante, la fecha, quién es el docente evaluador, el escenario clínico, pues exploración física abdominal. Nivel académico, tercer año de medicina. Duración de la estación, 10 minutos. Y aquí ponemos 11 ítems a evaluar. Y nada más lo que pondremos aquí, una palomita si está evaluado, una X si no realizado, o alguna observación aquí al final, que no me ocupo aquí, pero van esos tres rubros. Entonces, el alumno se presenta adecuadamente, se lava las manos antes del procedimiento, explica al paciente el procedimiento a realizar, coloca al paciente en posición adecuada, inspecciona adecuadamente el abdomen, ausculta los cuadrantes abdominales correctamente, percute todos los cuadrantes, palpa superficialmente buscando dolor o masas, realiza palpación profunda correctamente, identifica rebote y signos de irritación peritoneal si es necesario y da las gracias y concluye la exploración con respeto.
Si nosotros le enseñamos una técnica con estas características y después en propedéutica o en integración básico-clínica o en cirugía o donde tenga que verse, o en todas ellas a la vez, cuando le toque su examen de titulación y le dicen, aquí lo que tienes que hacer es explorar, obviamente pues tiene que hacer todas estas características y tendría pues 10 minutos para llevar este exploración abdominal. Bien. El diagrama de causa-efecto, pues también llamada espina de pescado o diagrama de Ishikawa, también es una herramienta de mejora continua y también, obviamente, pues como todas las herramientas de mejora continua, enfocado en la calidad. Y aquí podemos ver las posibles causas que generan un problema o un efecto en algún proceso. ¿Cómo se debe realizar este estudio? Por ejemplo, si estamos diciendo ausentismo en el aula de clases o bajo índice de aprovechamiento, etcétera, pues tenemos que definir primero cuál es el problema, ¿no? El primer paso es definir el problema o efecto. Bajas calificaciones, alto índice de reprobación, alta deserción, etcétera. Entonces creamos la espina de pescado, hacemos un guión horizontal. Luego reunimos al equipo y analizamos las causas. En este caso, por ejemplo, si es algo que atañe a toda la facultad, pues reunimos a la junta directiva, ¿no? Y entonces vemos las posibles causas. Ahorita vemos cómo se hace el resto de la espina. Luego generamos subgrupos, destacamos la causa principal y planificamos las acciones. Entonces, cuando vamos a determinar cuál es la raíz del problema, se puede contar con 6 M's. M de mano de obra, por ejemplo, si estamos hablando en educación, podría ser la mano de obra? ¿Quién me dice? Nada más uno, por favor. Ya me parecen a los de mi grupo. ¿Los docentes podrían ser? Los docentes, exacto. ¿También podemos ser nosotros los administrativos? Sí. ¿Puede ser el de laboratorio, el técnico de laboratorio? Sí. El de disección, el de simulación, etcétera. Donde sea, ¿no? Donde haya mano de obra, ¿no? Maquinaria, pues puede ser falta de cañones, puede ser, aquí sería en maquinaria, puede ser incluso la falta de cuerpos, por ejemplo, no es maquinaria, pero sería todo lo que se utiliza para la enseñanza, simuladores, los cuerpos, el equipo de laboratorio, los microscopios, etcétera, etcétera. El método, que a lo mejor, en método, pues cualquier técnica, a lo mejor docente, ¿no? Que puede ser la conferencia magistral, que puede ser, em, no sé, que a lo mejor la forma en que se está llevando el ABP no es la apropiada. Es decir, que hay algún error, pues, en la planificación del método, en cualquier área, ¿no? La medición, puede ser que a lo mejor estamos midiendo incorrectamente. La materia prima, ¿cuál sería la materia prima para nosotros, Alan? La materia prima para nosotros, Sí, mm, que luego nos quejamos de que decimos, es que la materia prima no la escogemos. el estudiante. Pues sí, el estudiante, ¿no? Entonces, y realmente, ¿por qué escogen buena materia prima el TEC, La Salle, Anáhuac, etcétera? Porque tienen 200, 300, 400 candidatos y pueden darse el lujo de escoger. La misma UNAM, ¿de cuántos escoge? Hicieron creo que alrededor de 16,000 o no sé cuántos candidatos el examen y de ahí se quedaron con 300 y pico. Entonces, si se fijan, pues ellos están escogiendo su materia prima. En cambio, nosotros a veces no podemos escogerla porque llegan justos. Digo, eso no es excusa, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa materia prima? Transformarla. ¿Sí? Bueno, entonces esas son las M's que requerimos pues para tratar de analizar las posibles causas. Entonces, no es otra cosa pues que la representación gráfica de esta
de las causas que están generando el efecto indeseable, y lo que está diseñado, pues es para orientar en la toma de decisiones. Se dice que la espina de pescado o de Ishikawa se complementa de buena forma con el diagrama de Pareto, que ahorita vamos a ver en qué consiste. El diagrama de Pareto nos va a permitir priorizar las medidas de acción relevantes en las que representan un mayor porcentaje de problemas. Generalmente la estructura del diagrama pues es intuitiva, identifica un problema o efecto y luego los va enumerando estas causas y se puede desagregar con mayor número de detalle en subcausas o, o incluso más abajo, ¿no? O sea, dependiendo. Ahorita pongo algún ejemplo. Entonces, por ejemplo, tenemos pues la línea donde va el problema. Por ejemplo, aquí le puse bajo rendimiento en la educación médica. No sé por qué me lo hicieron en inglés. Le debí haber dicho a la IA, házmelo en español. Sí, y entonces debemos identificar cuáles son las más relevantes. Luego seleccionamos las causas más probables. Por ejemplo, aquí estudiantes, baja motivación, pobres hábitos de estudio, pero ahí pueden poner, viene aquí, por ejemplo, brecha de conocimiento importante, a lo mejor desde la primaria o desde el kinder, secundaria, no sé, o problemas familiares incluso pueden ser. Bueno, ahí pueden poner el sinfín de cosas. Por ejemplo, pueden poner, en estudiantes, por ejemplo, aquí una subraíz que fuera en la escuela. Y en la escuela puede ser, eh, no hay mucha carga de temas, mala planeación, etcétera. O no se vieron los temas, lo que tú quieras. Y en la casa puede ser este, pobres hábitos de estudio, puede ser falta de motivación, problemas familiares, problemas entre desagregación familiar, etcétera, ¿no? De los docentes, limitadas técnicas de enseñanza, insuficiente retroalimentación, sobrecarga de contenido, métodos inefectivos. En el currículum, métodos de enseñanza inefectivos también, porque puede ir aquí y puede ir acá. Falta de integración, inadecuadas instalaciones, altos niveles de estrés, o en el ambiente, limitados recursos, no tenemos a lo mejor laboratorios, no tenemos a lo mejor anfiteatro, quirófano, etcétera, ¿no? Y bueno, todo esto, como ustedes ven, le pueden poner subgrupos y a esos subgrupos otros subgrupos. Aquí lo hice, por ejemplo, bajo de logro de competencias. Entre los estudiantes, pues desmotivación, pasivos en su aprendizaje, eh, etcétera, ¿no? Quisiera nada más que viéramos este video, a ver si se alcanza a ver. Me dicen y si no, me lo salto y ya luego se los mando. ¿Se ve? Sí se ve, pero... Diagrama Sí se de ve. causa-efecto. Ahí está, se oye. ¿Qué es? El diagrama de causa-efecto, conocido también como espina de pescado por la similitud de su apariencia física con la de un esqueleto de un pez, o diagrama de Ishikawa, en honor a su creador, quien lo desarrolló en Tokio en el año de 1943. Es una estrategia que por medio de la recolección de datos permite analizar un problema, reuniendo información, identificando sus causas y el efecto que producen. ¿Para qué sirve? Sirve para desarrollar la capacidad de análisis en relación con un problema, desarrollar la capacidad de solucionar problemas, identificar las causas y los efectos de un problema, estructurar y jerarquizar problemas, diferenciar, comparar, clasificar, categorizar, secuenciar, agrupar y organizar gran cantidad de documentos. Es sin duda una gran herramienta en el trabajo en equipo, como vehículo para ayudar a tener una concepción común de un problema. ¿Cómo se hace? Existen dos formas de realizarlo. La primera es la siguiente. 1.
En la parte derecha de una hoja, dibujen un óvalo, el cual representará la cabeza del pez, y dentro del mismo escriban el problema a analizar. Recuerden que el problema debe ser específico y concreto. 2. Tracen una línea que intersecte el óvalo o la cabeza del pez. Esta línea será la columna vertebral. Posteriormente dibujen las espinas del pez. 3. En la parte superior de las espinas del pez, coloquen las categorías, áreas o elementos acordes al problema. De esta forma podrán identificar con facilidad sobre cuál categoría, área o elemento recae el problema. 4. Realicen una lluvia de ideas acerca de las posibles causas y escríbanlas en las categorías, áreas o elementos que correspondan. Este paso es el más importante en la construcción de un diagrama de causa-efecto, ya que las ideas generadas guiarán la selección de las causas de raíz. 5. Por cada espina del pez pueden agregar subcausas o causas secundarias. 6. Finalmente, presenten el diagrama y discútanlo. Otra forma de realizar un diagrama de causa-efecto es: 1. En la parte derecha de una hoja, dibujen un óvalo y dentro del mismo escriban el problema a analizar. 2. Tracen una línea que intersecte el óvalo, posteriormente dibujen las espinas del pez. 3. Realicen una lluvia de ideas acerca de los problemas. Enlístenlos y posteriormente intenten jerarquizarlos y estructurarlos en causas principales y secundarias. 4. Anoten en las espinas grandes las causas principales y en las espinas pequeñas las causas secundarias. 5. Finalmente, presenten el diagrama y discútanlo. Queda un poquito más claro. Bien, el diagrama de Pareto. Bueno, también llamado ley de Pareto o regla 80-20. En general, lo que quiere decir es que establece que el 80% de las consecuencias de una situación están motivadas solamente, o sea, de un problema están motivadas solamente por 20% de las causas. Por tanto, es un gráfico que nos clasifica de manera ordenada de mayor a menor frecuencia la problemática y se puede observar de manera sencilla y visual la causa principal de una consecuencia. El principio de Pareto establece que el 80% del éxito proviene del 20% de tu esfuerzo. Que el 80%, por ejemplo, de tus ingresos proviene del 20% de tu esfuerzo. Que el 80% de tus ingresos lo pudieran generar solamente el 20% de tus clientes o de tus pacientes o de lo que haces, pues. Y el 80% de las ventas es generado a veces solo por el 20% de los productos, porque a lo mejor son los productos que más se venden y estos generan el 80% de las ventas. Los otros complementan, pero pues es mucho menor. Este diagrama fue señalado por Wilfrido Pareto. Por eso le llaman principio de Pareto o regla de 80-20. Y lo que dice es que el 20% del esfuerzo en general te va a proporcionar el 80% de los resultados. Aquí está cómo debe construirse el diagrama de árbol del proceso. 1, seleccionar al equipo. 2, definir cuál es el objetivo principal. 3, identificar los medios primarios o de primer nivel. 4, identificar los medios de segundo nivel. 5, identificar niveles adicionales. 6, revisar el diagrama de árbol. Y 7, asignar responsabilidades. Es un complemento del anterior, como les decía hace un momento. También hay quien lo llama curva cerrada o distribución ABC y organiza los datos de forma que queden en orden descendente, de izquierda a derecha y separados por barras, ¿sí?
Entonces, esto nos va a permitir asignar un orden de prioridades, porque mostramos gráficamente los problemas que son vitales en la situación que estamos analizando, y también vemos todos los que son menos importantes, pero que también debemos analizar, porque una vez solucionados los vitales, a lo mejor nos tenemos que ir a solucionar los que no son tanto. ¿Sí? Bien, entonces colocamos los pocos que son vitales a la izquierda y los muchos triviales a la derecha. ¿De acuerdo? Esto facilita el estudio de las fallas en alguna institución o un fenómeno social o de lo que estemos investigando, ¿no? No es, por tanto, un proceso lineal, sino que el 20% de las causas totales hace que se genere el 80% de los efectos negativos que queremos corregir. Y aquí repito lo que hace ratito había señalado y no me voy a detener en ello. Aquí estoy poniendo un diagrama de Pareto de causas de ausentismo escolar en medicina, por ejemplo, donde a lo mejor el más importante, pero solo ocupa este porcentaje, es por enfermedad física. Otro puede ser que ya no es física, pero sí tiene que ver con salud emocional, la fatiga o el burnout, o un tercero, problemas emocionales, falta de motivación, transporte y movilidad, pero si se fijan, cada vez van siendo más trivial las causas, y por tanto, si nos enfocamos al 20% de la problemática, que a lo mejor estaría situada entre estos dos, enfermedad física y burnout, pues corregimos una gran parte de la problemática, porque si se fijan, aquí ya van 43% del efecto del ausentismo, por ejemplo, entre estos dos. Entonces, muy importante, pues, en este sentido, enfocarnos a las primeras causas que nos generen que actuemos, pues, en las causas más que generan la mayoría del problema. Les voy a poner un video también relacionado con el Pareto para que nos quede un poquito más claro. ¿Qué tal? En este video vamos a hablar de una herramienta de calidad más, el diagrama de Pareto. Y básicamente nos vamos a enfocar en dos temas principales para hablar sobre el diagrama. Uno va a ser la teoría del diagrama en sí, y la otra parte nos vamos a enfocar a cómo se construye un diagrama de Pareto. Muy bien. Vamos a ver lo que es en sí la teoría del diagrama de Pareto. Él es Vilfredo Pareto, un sociólogo, economista y filósofo italiano, doctor en ingeniería y un autor muy prolífico. Aunque se le conoce más que nada por el principio de Pareto, realmente él fue una persona muy reconocida en su época en Italia como un gran analista, sobre todo del por qué funcionaban las cosas como funcionaban en la economía italiana. Y en 1906 hizo general como el principio de Pareto. Si no sabes quién es Joseph Juran, simplemente te puedo comentar que en el siglo XX era de las personas más importantes que hablaban de calidad. De hecho, se podría decir que él es el padre de la calidad moderna, de la gestión de calidad moderna. Y así como era de importante y de famoso, él le dio su reconocimiento a Pareto de que el principio que él desarrolló podía ayudar muchísimo a hacer un análisis de problemas y poder detectar o llegar a no tanto encontrar la causa raíz, sino a poder identificar o priorizar de las causas probables que generan un problema, cuáles son aquellas en las que nos teníamos que enfocar primero. Entonces vamos a hablar precisamente del principio. El principio de Pareto se le conoce como el principio 80-20. Y básicamente lo que él analizó en aquel entonces era cómo estaba distribuida la riqueza en Italia. Y se dio cuenta que un grupo muy pequeño de personas poseía la mayor cantidad de la riqueza. Algo muy similar a lo que ocurre actualmente. Y básicamente él dio una proporción de 80-20, o en este caso, por cómo está planteado el esquema, de 20-80. El 20% de las personas poseen el 80% de la riqueza. Esto implica que en un proceso, en una situación, en una economía, el 20% de las causas nos generan el 80% de los resultados. Pero lo que vamos a ver en el desarrollo del diagrama es que es muy importante determinar cuáles son las variables que vamos a tomar en cuenta para poder establecer la relación 80-20. Vamos a continuar. Algunas aplicaciones que probablemente has visto del diagrama de Pareto
es, por ejemplo, en la clasificación de productos ABC en los almacenes. De hecho, tenemos un video aquí en el canal que habla específicamente de esto, donde a grandes rasgos, para hacer la clasificación ABC, el 20% de los productos representan el 80% del costo del inventario. La mayor parte de nuestro inventario lo tenemos en una cantidad muy pequeña de productos. En control de calidad, por ejemplo, el 20% de los defectos afectan el 80% de los procesos. Muy pocos defectos tienen su mayor impacto en toda la organización o en todos los procesos de la empresa. En ingeniería de software, el 80% de esfuerzo en tiempo y dinero produce el 20% del código crítico. Y si tú vas con cualquier programador que conozcas, de todo el tiempo que él se llevó en programar algo, él te va a decir que la mayor parte del tiempo le llevó una o dos o tres pedazos de software muy complicados que le llevaron horas y horas y horas porque no los podía resolver, y esto sucede en la mayoría de los desarrollos. En redes informáticas, el 80% del tráfico de una red de datos sería destinado a dispositivos de otras redes y el 20% restante irá a los dispositivos locales. Al estar analizando los diversos expertos en cada una de las áreas, sus áreas en particular, se dieron cuenta que este principio aplicaba básicamente en todos de manera muy similar. Por supuesto que los números no pueden ser exactos. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver control de calidad para lo que respecta en este video, ya que el video forma parte de nuestro grupo de herramientas de calidad. Así que el diagrama de Pareto que vamos a estar viendo en cuanto a su construcción se va a enfocar a control de calidad. Ahora, ¿por qué es importante el diagrama? Tomando en cuenta el principio de Pareto, pues porque nos permite asignar un orden de prioridades. Y algo muy importante para que tú puedas ser más productivo y más eficaz es que puedas asignar las prioridades de una manera correcta. Nos permite también mostrar la esencia del principio de Pareto. Muchos triviales, pocos vitales. Esto significa que de una gran cantidad de actividades, recursos, resultados que tenemos, pocos son los que realmente valen la pena. Y muchos, vamos a decirlo así, que están como relleno o paja. No necesariamente significa que los podemos eliminar y que no pasa nada, pero si nos enfocamos a los que son vitales, el resultado puede ser todavía mucho mejor. Y el principio, o mejor dicho, el diagrama, ya hablando específicamente de la herramienta, pues facilita el estudio de las fallas en industria y comercio. Antes de comenzar es muy importante lo siguiente. Las cifras, hablando del principio 80-20, son arbitrarias, no son exactas y pueden variar. El principio solamente nos da una idea, nos da una orientación, pero realmente el diagrama lo que nos ayuda es ver exactamente en dónde caen esas proporciones. Por eso se desarrolló el diagrama. De hecho, el diagrama no lo hizo Pareto, él estableció el principio, el diagrama se hizo después para ayudar de alguna manera a aterrizar el principio y poder facilitar el análisis. Por lo tanto, su aplicación reside en una descripción de un fenómeno y como tal es aproximada y adaptable en cada caso particular. Por eso no importa si estamos hablando de la casa, de la escuela, del trabajo, del parque, cualquier fenómeno que tú observes, este principio puede aplicarse. Y hoy lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo. Muy bien, vamos a empezar con la construcción del diagrama. Vamos a ver el primer paso. Y aquí vamos a asumir que vamos a desarrollar un diagrama de Pareto para tratar de encontrar cuál es la causa raíz más importante de una serie de causas identificadas en un problema. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una tabla donde anotemos esas causas, que aquí en este caso solamente les vamos a llamar A, B, C, D y E, y vamos a ver cuántas veces ocurren esas causas o cuántas veces ocurre ese fenómeno. Muy bien, vamos con el paso número 2. A esa tabla que ya hicimos le vamos a añadir una columna donde vamos a tener una suma acumulada de las veces que ocurre cada una de esas causas. Como puedes ver, tenemos nuestra causa A, que ocurre 5 veces, la suma acumulada es 5. La causa B le ocurre 15 veces, la suma acumulada es 20, porque es 15 más 5. Y así vamos con cada una de las causas. Al final nos da 100. Para efectos de que sea más sencillo este ejemplo, estoy haciendo que todo cuadre con la suma de 100, para que cuando veamos porcentajes también sea mucho más sencillo calcularlos, que inclusive lo puedes hacer mentalmente y puedas seguir el ejemplo. El paso número 3, ya que hicimos la suma acumulada, vamos a añadir otras 2 columnas donde vamos a meter el porcentaje individual y el porcentaje acumulado
de las veces que ocurren esas causas. Obviamente, si tenemos un total de 100 causas en el acumulado, en la suma acumulada, pues 5 veces que la causa ocurre es el 5% de ese total. Si nos vamos hasta la causa E, que ocurre 40 veces, pues es el 40% de la suma total, que son 100 causas. Y en la última columna estamos poniendo el porcentaje acumulado. Que habrás notado que aquí en un clic que hizo el video hicimos una pequeña corrección porque tenía ahí el porcentaje mal, pero el porcentaje acumulado va del 5, después 20, 45, porque estamos sumando los porcentajes individuales de cada una de las causas. Bueno, ya que tenemos la tabla construida así, nos vamos a enfocar en 2 columnas principalmente para la construcción del diagrama. Las veces que ocurre cada una de las causas y el porcentaje individual. No significa que tienes que desechar necesariamente toda la tabla, pero por cuestiones de espacio vamos a quitar la columna de suma acumulada y porcentaje acumulado y nos vamos a quedar nada más con las columnas marcadas en amarillo. Y vamos a hacer la construcción del diagrama paso a paso. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es la tabla, pero ya reducida. Están las causas A, B, C, D, E, las veces que ocurren y el porcentaje individual con respecto al total. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos para construir el diagrama? Pues básicamente vamos a hacer una gráfica. Trazamos nuestra línea horizontal y en vez de trazar solamente una línea que representaría el eje de las Y, vamos a trazar 2 líneas. ¿Y por qué sucede esto? Porque vamos a necesitar una línea que nos ayude a medir las veces que ocurre el fenómeno y otra línea que nos ayude a sumar el porcentaje individual de cada uno de esos fenómenos. Vamos a separar las líneas, o mejor dicho, a marcarlas para que sea mucho más fácil trazar las líneas que van dentro del diagrama. Y como puedes ver, lo que hice fue anotar en la línea de la izquierda números enteros que van a representar o nos van a ayudar a graficar las veces que ocurre el fenómeno, y del lado derecho los porcentajes que nos van a ayudar a marcar los porcentajes individuales de cada una de las causas. Ahora bien, para que sea más sencillo, pues estamos poniendo que una línea representa la cantidad y otra línea representa el porcentaje. Así es como se debe de construir el esquema básico del diagrama. Ahora bien, yo voy a poner cada una de las causas, pero como puedes ver, ya no las acomodé en el orden del abecedario. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es comenzar a marcar cada una de las causas en la gráfica, pero de mayor a menor. Esta es la parte clave del diagrama de Pareto. Tú tienes que poner la información siempre de mayor a menor, de izquierda a derecha. Lo más sencillo hubiera sido que yo hubiera hecho el acomodo de mayor a menor en mi tabla antes de comenzar a hacer el diagrama. Pero como son simplemente o son solamente 5 causas, pues es muy sencillo hacerlo aquí directamente a simple vista. Cuando tenemos muchos eventos, más de 20 eventos, 30 eventos, 100 eventos, pues obviamente primero lo recomendable sería ponerlo de mayor a menor en cuanto a las veces que ocurre antes de plasmarlo en el diagrama para que sea mucho más sencillo el seguimiento, mucho más sencillo poderlo hacer. Si lo estás haciendo en Excel, pues es todavía más sencillo hacer ese acomodo. Entonces lo que voy a hacer es tomar en cuanto a la causa E, las veces que ocurre y lo voy a plasmar con una barra. Y como puedes ver, ahí están las 40 veces que ocurre la causa E. Después voy a irme con la C, que es la de siguiente valor más alto. Y pongo las 25. La separación que existe entre una y otra es arbitrario, así yo decidí diseñarlo, tú lo puedes poner pegado. Después es el mismo valor para B y D. Aquí simplemente mantuve lo que era el orden alfabético y ambas valen 15. Y lo anoto en mi tabla. Y al final me queda nada más A. De entrada, tú puedes ver con el diagrama de Pareto, y aunque parezca muy obvio, recuerda que el diagrama está basado en un principio que tiene más de 100 años. Aunque parezca muy obvio, aquí podemos ver cuál es la causa más importante. Pues es la E, la que tiene mayor peso. Y tú me puedes decir, bueno, es que ya desde la tabla lo estábamos viendo. Sí, pero puede ser que tu tabla tenga muchísima mayor información y sea más difícil estar viendo de renglón en renglón cuáles son las que tienen peso similar a que si lo estás viendo en una tabla como esta.
y que visualmente sea mucho más rápido. Ahora, lo que aquí nos interesa es ver dónde se aplica el principio del 80-20, por lo que tenemos que trazar una línea que corresponda en el 80 o que esté de acuerdo al 80% del total de la información que tenemos. Por eso vamos a necesitar el porcentaje individual. Y lo que vamos a hacer es que, como puedes ver, las veces que ocurre la causa E, que son 40, pues equivalen a un 40% del total de las causas de todo el fenómeno que estamos analizando. Entonces, vamos a utilizar ahora la referencia de la línea de la derecha para trazar desde nuestro punto 0.0, que está a la izquierda, una línea donde nos va a llevar hasta el 40%. Recuerda, aquí lo estamos haciendo con la referencia de la línea de la derecha. Primero las barras las hicimos con la referencia de la línea de la izquierda y ahora lo estamos haciendo con la referencia de la línea de la derecha. Después, para la C, sigue un 25%. Vamos a trazar la línea hasta lo que equivaldría a ese 25% adicional, que sería un 65% del total. Cuando haces la suma de los porcentajes acumulados, puedes estar verificando que esto te salga bien. Después trazamos una línea para sumarle otro 15% más que corresponde a la causa B. Esto nos lleva ya a un 80% total. Después otro 15% que corresponde a la causa D y el último 5% que corresponde a la causa A. Básicamente esto es el diagrama de Pareto, así es como se construye. Pero faltan dos elementos importantes. Uno es que vamos a trazar, tomando en cuenta la línea de la derecha, una línea horizontal que corresponde a mi 80%. Y esa línea horizontal pues va a chocar con la línea de porcentaje acumulado que he estado trazando anteriormente. Y lo único que tengo que hacer ahora es trazarla hacia abajo. De tal manera que yo puedo ver cuáles de las causas están dentro del 80% más importante para este fenómeno o esta situación o este proceso que estoy analizando. Significa que si yo quiero resolver, si estas fueran causas de un problema y yo quiero resolverlas, tengo que enfocarme en los problemas de la causa E, la causa C y la causa B, y con eso estoy matando más del 80% de las causas de mi problema. D y A los puedo dejar de lado. Como puedes ver, en este caso que B y D tienen el mismo valor, el diagrama de Pareto me ayuda a priorizar. ¿Cuál de las dos voy a atacar primero? Pues en este sentido, si yo me voy estrictamente a lo que resultó el diagrama, voy a atacar primero la B antes que la D. No importa que las dos tengan el mismo valor. Porque precisamente el diagrama me ayuda a priorizar, a identificar cuáles son aquellas situaciones a las que les tengo que poner mayor atención. Si te agradó el video, por favor no olvides darle me gusta. Si alcanzamos los 200, haremos un ejemplo real, donde no van a ser 5 causas, van a ser bastantes más. Preguntas aquí con respecto al diagrama. ¿Qué tal? ¿No? Continuamos. Tenemos 10 minutos. O no sé si quieran alguna pregunta o comentario. No, todavía nos quedan un poquito de minutos. Entonces vamos a ver lo que es un histograma, que también es otra herramienta de calidad. Esta es una representación gráfica que nos permite ver en forma de barras, teniendo en cuenta que cada barra va a ser proporcional también a la frecuencia de los valores representados, parecido a la que vimos en el Pareto. Están agrupados en intervalos numéricos o en función de valores absolutos y nos permite visualizar de manera muy clara cómo se distribuyen los datos en una muestra estadística de nuestra población. En el eje horizontal vamos a ver los valores de los datos y cada barra correspondiendo a un rango de valores. Y en la vertical, cuántos puntos de datos tienen valores en el rango de cada barra. Vamos a verlo aquí más adelante. Para obtener una primera vista o un panorama, es la distribución de esta población o de la muestra respecto a una característica generalmente cuantitativa y continua. Por ejemplo, la calificación de los alumnos. Y nos permite visualizar
y observar la tendencia que existe en esa muestra. Por ejemplo, aquí si estamos viendo calificación, estamos viendo que aquí la calificación más alta ronda entre 70 y 80, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos de esta manera ver el comportamiento. Si fuera, por ejemplo, el número de reprobados, si estuviera aquí muy alto, de manera rápida detectamos, oye, están muchos reprobados. O todos sacaron 10. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Entonces nos permite de manera visual observar rápidamente qué pasa con esa muestra. Por ejemplo, en los resultados de un examen, aquí podemos ver también, les decía, los que tuvieron de 0 a 10, los que tuvieron entre 10 y 20, 20 y 30, 30 y 40, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y de esta manera, pues podemos ver rápidamente cuál es el comportamiento. Aquí vemos en el número de casos que tenemos con gente entre este peso, gente en este peso, etcétera. Entonces, nos permite, quiero mostrarles también cómo se construye un histograma. Hola a todos, bienvenidos a Saber Programas. En este tutorial vamos a ver cómo realizar un histograma y polígono de frecuencias en Excel. Para ello partiremos de una tabla de datos. En nuestro ejemplo, la variable es el peso en una muestra de 75 personas adultas. Para insertar el histograma y polígono de frecuencias nos colocaremos en cualquier celda de Excel, vamos a la pestaña Insertar y a la zona de gráficos. Insertaremos un gráfico de columnas, porque como sabéis un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, por lo que desplegamos, seleccionamos el gráfico, colocamos el recuadro en la zona que mejor nos venga para colocar el gráfico y a continuación hacemos clic en seleccionar datos. Lo que vamos a hacer en primer lugar es añadir una serie, hacemos clic en agregar. El nombre de la serie será histograma de frecuencias y los valores de la serie hacemos clic en este icono y seleccionamos todas las frecuencias absolutas. Pulsamos Enter y hacemos en aceptar. A continuación vamos a editar las etiquetas de eje horizontal para darle el valor de las marcas de clase. Entonces hacemos clic en editar y seleccionamos el rango que contiene las marcas de clase. Hacemos clic en aceptar y como vemos ya tenemos en esta zona todas las barras de nuestro histograma. A continuación vamos a agregar una nueva serie. En este caso va a ser el polígono de frecuencias y seleccionaremos los mismos valores que en el primer caso. La frecuencia absoluta. Pulsamos Enter y aceptamos. Aceptamos y ahora vamos a hacer varias modificaciones para que concuerde con el formato de un histograma y polígono de frecuencias. Entonces, como sabéis, el polígono de frecuencias se forma uniendo los extremos de las barras mediante segmentos, por lo que seleccionamos en nuestro caso las barras naranjas, vamos a la pestaña Insertar y vamos a aplicarle un formato de línea. Lo seleccionamos y ahora, como vemos, ya tiene la representación de un polígono de frecuencias, pero vamos a seguir realizando cambios. En los histogramas, los intervalos de clase son sucesivos y no hay huecos entre las barras para mostrar que la variable es continua, por lo que vamos a eliminar estos huecos. Hacemos doble clic sobre las barras del histograma y se nos abren las opciones de formato. Vamos a ir a las opciones de ancho del intervalo y aplicar un porcentaje del 0% para que nos rellene los huecos. Y a continuación vamos a las opciones de relleno y línea y en borde vamos a colocar un borde de línea sólida. Como veis podemos cambiar el color tanto del relleno como de las líneas que lo separan. Por ejemplo, vamos a colocar
unas líneas de color negro y el color también podemos cambiarlo. Incluso podemos variar el color de cada una de las barras. Para ello simplemente pues hacemos clic sobre una, vemos como los marcadores nos indican que solo tenemos seleccionada esta y seleccionando vamos a poder elegir el color que nosotros queramos pues, para cada una de las barras. Esto es a gusto de cada uno según cómo vosotros queráis representar vuestros datos y como veis es bastante rápido, no os lleva mucho tiempo y podéis personalizarlo a vuestra manera. También podéis personalizar, por supuesto, el polígono de frecuencia, simplemente tenéis que hacer clic sobre él y como veis está seleccionada toda la línea y en las opciones de color también podemos aplicar el color que nosotros queramos. También podríamos incluso cambiar el color de un tramo único seleccionando únicamente ese tramo. Ya tendríamos de esta forma nuestro histograma y polígono de frecuencias. Vamos a añadirle por último un título a este gráfico. Para añadir los títulos simplemente tenemos que hacer clic sobre este icono de más que aparece y elegimos la opción que queremos representar, en este caso título de gráfico. Lo marcamos en esta ventana, nos colocamos sobre el título y vamos a sustituirlo por el nuestro personalizado. Pulsamos fuera de nuestro gráfico y ya tenemos nuestro gráfico construido. Como veis, ha sido bastante sencillo y rápido y os llevará más o menos tiempo dependiendo de cuánto queráis personalizarlo. Espero que os haya sido útil. Si es así, dadle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día de todas las novedades. Bien. Vas a ver lo fácil que es pasar un archivo de Word a PDF. En la esquina superior izquierda pulsa en Archivo. En el menú elige Guardar como. Donde dice Documento de Word, despliega y selecciona PDF. Luego, en la ubicación, solo tienes que clicar y seleccionar la ubicación donde quieres guardar tu archivo PDF. Fue ahí algo. Pulsa en Guardar y ya lo tienes. Y como tip adicional, te digo que evites utilizar acentos o caracteres especiales en el nombre de los archivos para evitar incompatibilidades de sistemas operativos o problemas cuando los subas a un servidor web. Por último, si no quieres perderte nada, ya sabes, suscríbete a mi lista. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Preguntas, comentarios hasta ahí? ¿Nadie? Digo, porque ya son la hora, entonces quiero mejor aprovechar 2 o 3 minutos para preguntas y todavía nos quedan por ahí 3 o 4 herramientas, 3 herramientas que tenemos que revisar. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, ninguna, doctor. Ok, de todas maneras ahí les dejo luego el link del video, como todos los demás links que están en la plataforma de la facultad, más bien de la universidad, para si luego quieren revisarlos, igual que los anteriores si no han tenido oportunidad de verlos. Bien, la idea pues es que apliquemos algunas de estas herramientas de calidad con lo que estamos haciendo en nuestro trabajo día a día. Vale, pues que estén muy bien, que tengan buen día. Bye, bye. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.